Buenas noches. Dios no ha muerto. Hay un pensamiento en el libro de Isaías, en el capítulo 6, donde el profeta pudo contemplar a Dios sentado en su trono. Y le dio un título, un nombre. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13 nos relatan toda la historia. Dice el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el día que nos dio. Gracias por la bendición de esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de los incidentes que nos acontecieron durante el día. Pero gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu nos dirija. Y ahora, al estudiar su palabra, al analizar su santo libro, habilítenos, capacítenos, prepárenos para comprender su verdad. Que no sean nuevos textos o palabras, sino principios de vida que transformen nuestra vida para la gloria de su nombre. Permítanos, Señor, conocer a Yahvé de los ejércitos, conocer al Dios siempre presente, conocer al dueño de todo lo creado. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, antes de trabajar con esta porción de hoy, vamos a hacer un breve repaso del tema de anoche. Anoche comenzamos a hablar de Yahvé de los ejércitos. Habíamos estudiado el significado del nombre Yahvé, y Yahvé significa el Dios siempre presente. Dios se había presentado a Moisés como el yo soy. Yo soy, te envía. Yo soy, te manda. El Dios siempre presente. Y ahora, añadiéndole a Yahvé, aparece la frase de los ejércitos. La frase Sabá en hebreo, de los ejércitos, significa aquel que es dueño de todo lo creado y puede usar toda la naturaleza como parte de sus ejércitos. Y anoche nos pasamos la noche presentando ejemplos de la Biblia donde Dios usó la naturaleza como parte de sus ejércitos. Hablamos de la experiencia en Egipto, cómo Dios usó los fenómenos de la naturaleza para combatir a los egipcios, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios hizo maravillas en el desierto. Hablamos también en la toma de Jericó, más tarde la batalla en Gabaón, cómo Dios envió o lanzó grandes piedras de granizo para atacar a aquellos reyes que se ligaron, que se unieron para pelear contra su pueblo. Y vimos cómo murieron más por los granizos que Jehová envió que por la misma lucha que había tenido el pueblo. Recordamos también cuando Josué le dijo al sol: detente sol en Gabaón y tu luna en Ajalón, como durante casi un día se detuvo el día, la claridad, hasta que él terminó su batalla. Y así presentamos muchos ejemplos de cómo el mismo Jesús había detenido o había desbaratado la tormenta. Aquella experiencia cuando Jesús envió a Pedro a pescar y le dijo: saca el pez, ábrele la boca y va a encontrar una moneda así, así, así. Y presentamos muchos ejemplos interesantes que muestran que Dios es Yahvé de los ejércitos, que es el dueño de todo lo creado, que puede usar toda la creación para los fines que Él disponga o los fines que Él quiera. Pero hoy tenemos que ir un poquito más a lo personal. Hoy vamos a hacer un estudio de la experiencia del profeta Isaías. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 13, vamos a comprender y a conocer algunas condiciones de Yahvé de los ejércitos. Cómo es Dios y cómo actúa Dios en función de sus hijos.
qué es lo que Dios requiere para su servicio. Y como hijos de Dios, cómo debe ser nuestra relación con Él. Vamos a dividir el estudio en 3 partes. Número 1, la visión de Dios que tiene el profeta. Número 2, la condición del profeta. Y número 3, el llamado y la misión del profeta. Mire, no a Isaías en el trabajo de esta noche, trate de verse a usted. Nuestro mayor problema en la vida cristiana es no conocer a Dios. Muchas veces pensamos que se puede hacer de cualquier manera porque total, eso significa que usted no conoce a Dios. Muchas veces pensamos que las cosas pueden ser como salgan, total, eso dice que no conoce a Dios. Le invito ahora, por favor, vamos a dividir las 3 secciones y luego vamos a estudiar cada una para conocer cómo es Dios, cómo requiere Dios las cosas. Y en la experiencia de Isaías vemos la que puede ser la experiencia suya y la experiencia mía. ¿Están listos? ¿Están listos? Veamos la primera parte. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Por favor, ponga cuidado a los detalles. Hay muchos detalles sueltos aquí. Ponga cuidado. Versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, en un momento vamos a trabajar por qué el profeta escribe en el año en que murió el rey Usías. Vamos a hablar de Tiglat-Pileser, vamos a hablar de Usías, vamos a hablar de algunas fechas, pero eso viene más adelante. Ahora solamente vamos a estructurar todo el material, luego lo vamos a estudiar paso a paso y luego vamos a sacar las conclusiones. Pero voy a hacer un resumen de todo el material ahora. Por favor, ponga mucho cuidado. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién vio Isaías? ¿Dónde estaba el Señor sentado? En un trono alto y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿Era grande el trono? ¿Era grande Dios? Número 2. Por encima de él había serafines. La Biblia habla de jerarquías de ángeles. La Biblia habla de serafines, de querubines, de tronos, de potestades, de dominios, de ángeles, de arcángeles. La Biblia habla de todo eso y como cristiano usted debe identificar esas cosas. Aquí dice que eran serafines. La idea de serafines en el original significa los ardientes. Son criaturas curiosas. Miren por qué son curiosas. Número 1, están delante del trono de Dios. Número 2, serafines. Cada uno tenía, ¿qué cosa dice? 6 alas. ¿Cuántas alas? 6. La Biblia dice que los querubines tienen 4. Y si estos tienen 6, entonces tienen que ser de una jerarquía superior. Por favor, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Qué eran estos personajes? Serafines. Se traduce como los ardientes. ¿Cuál es la idea? Escuche, mire. La idea es que son criaturas tan brillantes que cuando usted las mira se ve como si estuvieran ardiendo, como si estuvieran prendidos en candela. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? ¿Ha visto la flama como se ve y cómo la flama despide luz? La flama de la llama, el fuego, ¿lo han visto? Pues así se ven estas criaturas, como encendidas en fuego. Y dice la palabra de Dios, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros? ¿Están en la presencia de quién? Es una señal de reverencia. Con 2 cubrían sus pies, reverencia, y con 2 volaban. ¿Quién está mirando esa visión? El profeta Isaías. ¿A quién está mirando? A Dios sentado en su trono y así por encima de estas criaturas. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Y qué título le da a Dios? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba,
y la casa se llenó de humo. Una pregunta para usted. Si usted hubiera tenido una visión como esa, ¿no se asusta usted? ¿Sí o no? Número 1, la visión de Isaías. Número 2, ¿qué pasó en Isaías cuando tiene esa visión? ¿Cómo se sintió Isaías cuando tuvo la visión del templo de Dios? Y ahora viene la segunda parte muy importante. Recuerde que estamos poniendo la mesa solamente. Número 2, versículos 5 al 7. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿cómo dice? Inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios como inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Me voy a detener un minutito aquí. Número 1, el profeta ve a Dios sentado en su trono. Ve a los serafines alrededor de él. Oye a los serafines cantando. Y entonces siente su condición. Toda persona que tiene una visión celestial se siente pecador. Toda persona que tiene una revelación de Dios se siente pecador. ¿Cierto o falso? La idea de no sentirse pecador significa que no está teniendo una visión celestial. Y dice el profeta, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pregunto, ¿hasta aquí ha hablado Dios? No. ¿Se presentó Dios? Sí. Hasta que usted no es dedicado, hasta que usted no es consagrado, Dios no lo usa. Existe lo que se llama la gracia de Dios. Pero cuando usted ha sido llamado como el profeta, debe tener experiencia con Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Usted no puede vivir alimentándose de la experiencia de otro. Usted necesita su propia experiencia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Quién es este profeta? Isaías. ¿A quién está viendo sentado en su trono? A Dios. ¿Qué ha dicho Dios hasta este momento? Nada. Número 1, la visión. Número 2, la condición del profeta. Inmediatamente el profeta reconoce su condición. El serafín vuela hasta el profeta y toma con una tenaza unas brasas ardientes del trono de Dios y va y le toca en la boca. Es decir, déjame resolver tu problema de pecado. Es decir, déjame resolver tu problema de iniquidad. Es decir, déjame limpiar esos labios inmundos que tú tienes. Y cuando esa experiencia ocurre, cuando esa dedicación ocurre, cuando ese encuentro con Dios ocurre, cuando ese sentirse pecador ocurre, cuando esa necesidad sentida viene, entonces Dios resuelve esa necesidad. ¿Cómo? Perdonando tus pecados. ¿Cómo? Limpiando tu vida. ¿Cómo? Quemando tu pecado. Usted no puede salir de la presencia de Dios a cumplir su ministerio sin estar perdonado. Y usted no siente su necesidad de perdón si no tiene una revelación de Dios. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Y número 3. Versículos 8 al 13. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si me emociono mucho, perdónenme, pero es que esto me emociona. Mire, le voy a decir un secreto. Si es verdad que usted ha tenido un encuentro con Dios, si es verdad que usted ha sido perdonado de Dios, si es verdad que usted ha conocido a Dios, usted será otra persona. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Isaías jamás pudo ser igual. Hasta el día de su muerte, se dice, obrada por Manasés, Isaías fue fiel hasta la muerte. Jamás abandonó su trabajo para el Señor. Pero seamos sinceros, ¿verdad que a veces somos que sí, que no, que sí, que no? ¿Por qué no hemos tenido una revelación con Dios? Posiblemente hemos creído lo que alguien nos enseñó, o el mandamiento que alguien nos dijo. Pero ¿ha tenido usted la experiencia con Dios? ¿Ha estado en íntima comunión con Él? ¿Ha tenido experiencia con el Señor? Hay un himno que dice, nunca seré igual
ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. Alabado sea el nombre de Dios. Mire ahora, versículo 8. Recuerde que solo estamos poniendo la mesa, el examen, el estudio viene ahora. Estamos poniendo la mesa. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Cuándo habló el Señor? Número 1, después que Isaías vio el trono y a los serafines. Número 2, después que Isaías reconoció su vida de pecado, su pecaminosidad. Número 3, después que el serafín fue y le quemó la boca con la brasa ardiente. Es decir, ya estás perdonado, ya estás dedicado, ya estás consagrado. Ahora prepárate. ¿Quién habló ahora? Dios. ¿Quién habló ahora? Dios. Dice Dios, qué cosa linda. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Miren, si pudiéramos detenernos a estudiar la palabra envíame a mí, yo sería muy feliz. ¿Podemos sacar tiempo para hablar de esa palabra envíame a mí? ¿Qué le parece? De la palabra enviado o enviar. Miren, Dios solo envía o Dios se asegura de tener una experiencia o una entrevista con las personas que envía. Cuando los hombres de Dios salen de la presencia de Dios a cumplir una misión, ni la muerte los detiene. ¿Cierto o falso? ¿Quién se le presentó a Pablo camino a Damasco? ¿Con quién se entrevistó Pablo? ¿Y cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza en Roma. Juan el Bautista, San Juan capítulo 1, versículo 33 dice, aquel que me envió a bautizar me dijo, ¿cómo murió Juan? Le cortaron la cabeza. Moisés, ¿con quién habló Moisés? Con Dios. Yo soy Yahvé, yo soy el que soy, ve que yo te estoy enviando. ¿Fue o no fue Moisés? Y murió allá en el monte, el Señor lo resucitó y se lo llevó al cielo. La pregunta que le quiero hacer es, todo lo que tienen, salen de la presencia de Dios con un mensaje, todo lo que son enviados de Dios, nada ni nadie los detiene, ni la muerte, ni el diablo, ni nadie. La pregunta, ¿quién te envió a ti? ¿Quién te envió a ti? Dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Es decir, ya te vi, es decir, te escuché, vi tu trono, veo los serafines, veo la situación, ahora me planteas el problema, cuenta conmigo, Señor. Sí, Isaías, ahora estás preparado porque ya te quemaron los labios. Y me gusta la frase del Señor, mire lo que dice. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Escuche ahora, escuche ahora. ¿Hay un diálogo entre Dios e Isaías, sí o no? ¿Cuándo ocurre el diálogo? Respuesta, después que Isaías se reconoce pecador y acepta que Dios perdone su pecado. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Hay una necesidad? ¿Hay que ir a darle un mensaje al pueblo? Sí. ¿Necesita a Dios con quién? Sí. ¿Le da Dios una revelación de su trono a Isaías? Sí. ¿Tiene Isaías la visión del trono? Sí. ¿Ve a los serafines? Sí. ¿Se reconoce pecador? Sí. ¿Le quema Dios la boca con las brasas, sinónimo de perdón? Sí. Y ahora Dios le dice, ahora hablemos. Y el profeta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, hasta que los arrase, hasta que los destruya. Ay, madre mía. Pero algo va a quedar. Yo le pregunto, en la época del profeta Isaías, ¿era mala la condición del pueblo? ¿Sí o no? ¿Era terrible la condición del pueblo? ¿Sí o no? Había anunciado Dios un profeta tras otro para que se arrepintieran, ¿sí o no? ¿Se había arrepentido el pueblo? No. Y ahora dice, Isaías, ven, que tengo un mensaje terrible que dar contigo. Isaías viene y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y entonces le dice, mira, a pesar de todo esto, quedará. Me gusta porque siempre hay un mensaje de esperanza. ¿Cómo dice la última parte del versículo 13? Dice, versículo 13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Algo va a quedar y de allí va a brotar todo lo bello y hermoso que se necesita. ¿Siempre ha tenido Dios un remanente, sí o no? Sí. ¿Cuál es el punto esta noche? El punto esta noche es conocer a Dios. El punto esta noche es ver lo que hay envuelto en todo esto. Ok, volvamos al inicio y hagamos un resumen. Primera parte de la porción, la visión de Isaías. Segunda parte de la porción, reconoce su pecado y es perdonado. Tercera parte de la porción, la entrevista con Dios. Analicemos. ¿Quiere Dios revelarse a sus hijos? Sí. ¿Deberíamos ir a Dios y reconocer nuestra situación de pecado, sí o no? Sí. ¿Podemos confiar en el perdón de Dios? Sí. ¿Nos encomendará el Señor su misión para salvación de su pueblo? Sí. ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? ¿Puedo decir sí? ¿A cuánto le gustaría ser instrumentos de Dios? Muy bien, veamos ahora algunos detalles sobresalientes de todo lo que estamos estudiando y a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Creen que tiene sentido estudiar esto? ¿Sí o no? ¿Notan que Dios estuvo callado mientras Isaías tuvo la visión? Callado mientras Isaías se sintió pecador y el ángel le tocó la boca. Y después que la boca de Isaías fue tocada con el carbón encendido, entonces habló Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando te consagras, cuando te dedicas, cuando te entregas a mí sin condición, entonces ven, vamos a trabajar. Isaías recibe la visión y con ella un mensaje de reprensión para el pueblo. Era un tiempo de peligro y crisis. El gran rey Tiglat-Pileser había ascendido al trono en el año 745. Conquistó gran parte del Asia Occidental. En el 745 luchó contra Babilonia. En el 743 invadió el noroeste de Asiria y entre el 743 y el 738 realizó campañas contra el noroeste. Escuche. En sus anales Tiglat-Pileser menciona a Usías de Judá, quien se le oponía en su avance. Es decir, en el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo la visión. ¿Por qué es tan importante el año en que murió el rey Usías? Porque Usías, el rey de Judá, era el que se le oponía a Tiglat-Pileser, el asirio, para arrasar con todo. Cuando Usías muere, entonces el pueblo dice, ya nos fastidiamos. Ahora, ¿quién nos defenderá contra Tiglat-Pileser? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el rey que nos ayude y nos defiende se acaba de morir? Y en ese año tiene Isaías la visión de Jehová. ¿Cómo que quién te va a defender? Yo estoy aquí. ¿Cómo que quién te va a defender? Yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Entienden la visión? ¿Sí o no? Hoy día no tenemos nosotros 60,000 cucos o miedos o temores. Que el huracán fulano de tal, que la tormenta fulana de tal, que el terremoto, ¿sí o no? Y usted dice, ahora, ¿a quién aclama? ¿A quién acudo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Clama a Jehová de los ejércitos y tú verás. ¿Podemos clamar a Yahvé de los ejércitos? ¿No hay 1000 peligros que nos amenazan? ¿Sí o no? ¿A quién debe usted clamar?
A Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede resolver el problema? Jehová de los ejércitos. Todos los males y problemas que puedan venir, ¿quién lo puede defender? Jehová de los ejércitos. Por eso Isaías dice, el día en que murió el rey Usías. Es decir, el día en que murió nuestra esperanza. El día en que murió el tipo que nos iba a defender. Entonces tuve la visión de Jehová de los ejércitos. Y mire qué cosa linda. Ahora el rey Usías había muerto. No había quien le hiciera frente a Tiglat-Pileser. Número 1, ¿cuál sería la suerte de Judá? Número 2, ¿todo el mundo caería ante las armas de los asirios? Por causa del pecado, el pueblo de Dios había perdido la protección divina. El poderío asirio parecía invencible y aparentemente pronto Judá sería vencido y Asiria dominaría al mundo. Y ahora, en medio de la crisis, ahora, en medio de la desesperación, y ahora, en medio del caos político, y ahora, en medio de la situación nacional, el profeta tiene una visión de Dios. Y ve a Dios sentado en su trono. Es decir, ve al jefe y al dueño de todo lo que hay. Es decir, ve al Todopoderoso sentado en su trono. Y aunque Isaías sabe que la situación del pueblo es la malísima, que el pueblo está en pecado, que el pueblo está mal, sin embargo, ve a Dios sentado en su trono. Por eso Dios le dice, mira, vamos a arrasar a toda esta gente mala y pecadora, pero voy a hacer que se levante un remanente. Sí pecaron contra mí, por eso le vinieron los males que le llegaron. Sí, fallaron conmigo, por eso los males llegaron, pero yo no los he abandonado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido estudiar esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Nos amenazan males en nuestra época, sí o no? ¿Problemas y dificultades, sí o no? Pero Dios está sentado en su trono. Y nosotros somos sus hijos. Y si nos acercamos a Él como lo hizo el profeta y le pedimos que queme nuestros labios con el carbón encendido, Él lo hará y nos perdonará y no hay diablo que nos pueda destruir. Número 2, la visión de Dios. Dice el profeta que el Señor estaba sentado sobre un trono. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia que la que le proporcionaba su ambiente. Isaías, no te angusties, no te preocupes, no tenga temor de Tiglat-Pileser, no te preocupes cómo está arrasando con los pueblos. No te angusties, Isaías, del pecado de la nación. No te preocupes, yo no he podido defender la nación por su pecado, pero Tiglat-Pileser no lo va a acabar. Yo estoy aquí, tengo el control en las manos, Isaías. Dios deseaba hacerle saber que a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le preocupa a usted? ¿Cuál es el Tiglat-Pileser que a usted le preocupa? ¿Cuál es su Tiglat-Pileser? ¿Cuál es el problema que a usted lo atormenta? No me diga que usted no tiene un problema que le preocupa. ¿Tenemos todos un problemita que nos preocupa, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, algunos tienen 2 y otros 3 y otros 4 y otros 5 y otros quién sabe cuántos. Número 1. Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Moisés vio a Dios. Éxodo 24, versículo 9 al 11. Isaías vio a Dios. Moisés vio a Dios. Y usted también puede ver a su Señor. Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Mira qué cosa linda. Dios es maravilloso. Y vamos a ver, ya ustedes saben lo que dijo el amigo Isaías. ¿Qué dijo Moisés cuando vio a Dios? Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Dice el versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice allí ahora? Y vieron al Dios de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? A Dios.
Micaías vio a Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 22. Pastor, ¿por qué usted no dice esas cosas? ¿Sabe por qué te la digo, querido? Porque Dios es un Dios personal y Dios quiere estar contigo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Primera de Reyes 22, 19. ¿Cómo dice? Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Y qué dice? Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué nosotros vivimos llenos de tantos temores? Porque nos falta más comunión con Dios. ¿Por qué nos angustian tantos las cosas? Porque no sacamos tiempo para estar con Él. ¿Por qué tantas ansiedades y tantas angustias? Porque carecemos de una relación más estrecha con Él. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? ¿Creen que vale la pena desarrollar una relación más estrecha con Dios? Mientras uno más crece en el conocimiento de Dios, más linda la experiencia cristiana. Daniel vio a Dios. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dios está interesado por su pueblo. Dios lucha por su pueblo. Daniel 7, versículo 9 dice el profeta, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa dice? Tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, ¿qué cosa dice? Llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿A quién estaba mirando Daniel? A Dios. ¿Está sentado en su trono? Sí, Él es todopoderoso. ¿Puedo confiar en Él? Sí. ¿Puedo entregar mi caso a Él? Sí. ¿Puedo confesar mis pecados a Él? Sí. Una pregunta le hago. ¿Qué podría pasar en esta iglesia si todos nosotros decidiéramos ir a Dios y confesar nuestros pecados a Dios sinceramente y apartarnos de lo que nos hace pecar sinceramente y seamos tocados con el fuego ardiente del Señor en nuestros labios para ser perdonados y fuésemos comisionados por Dios para cumplir la misión? ¿Qué podría pasar? ¿Qué ustedes creen que podría pasar? Maravillas de Dios, porque un corazón arrepentido, una persona perdonada y llena del Espíritu, no hay nada que le impida hacer la obra de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ezequiel vio a Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Hay un trabajo bien lindo que hicimos allá del libro de Ezequiel. Un trabajo maravilloso, Ezequiel y el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. ¿Y qué dice? Y vi visiones de Dios. ¿Y qué fue lo que vio el profeta Ezequiel? Capítulo 10, versículo 1 al 5. Agárrese fuerte, mire qué cosa linda. Capítulo 10, versículo 1 al 5 dice, miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Y sigue diciendo el versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta,
y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Estaba mirando el trono el profeta? Pues sí. ¿Se revela Dios a sus hijos? Pues sí. Apocalipsis, capítulo número 4. Oiga, pastor, ¿por qué nos está dando todas estas evidencias? Para que usted vea que Dios sí se ha mostrado a sus hijos. Para que vea que Dios no anda por allá lejos. Y como decía la poesía, que Dios no ha muerto. Capítulo 4, versículo 1 al 6, dice el profeta a Juan en el libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué dice? Uno sentado. ¿Está sentado Dios en el trono? Sí. ¿Gobierna Dios todas las cosas? Sí. Conságrate a tu Dios y verás cómo tu Dios hará maravillas con tu vida. Y siga leyendo ahí hasta el versículo número 6. Dios tiene todo el poder. Nadie por encima de Dios. Y a los serafines le llama los que arden, los que queman, los ardientes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿qué cosa dice? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Alabado sea el nombre de Dios. Lo mismo que vio Isaías, ¿lo vio Juan? Sí, el mismo Dios tuyo. Esta noche puedes ir a la cama tranquilo y en paz si abres tu corazón a Dios y pide perdón por esas cosas que has hecho. Y puedes estar seguro que Él te perdonará. Y puedes estar seguro que si le permite te dará una vida nueva. Y puedes estar seguro que se puede hacer cargo de tu vida y de tus problemas. Yo le pregunto una cosa, ¿no creen que ya es tiempo de ver el poder de Dios obrando en nuestra vida? ¿Sí o no? La gente no creerá en lo que le decimos, la gente creerá en lo que vivimos. ¿Cierto o falso? La condición del profeta. Cuando nos acercamos a Dios, comprendemos más claramente nuestra pecaminosidad. En el libro de Job, en el capítulo 42, mire lo que dicen los versículos 5 y 6. Aquel hombre de Dios, un hombre recomendado por Dios, un hombre que le llamó a Job temeroso y recto, apartado del mal, un hombre que llamó a Job perfecto. Dios llamó a Job perfecto. Mire lo que dice Job. Job capítulo número 42, versículos 5 y 6. Por favor, póngale mucha atención a las palabras de este hombre, las palabras de este patriarca. Job capítulo 42, versículos 5 y versículo 6. ¿Cuál es nuestra condición? Dice él, ¿qué cosa? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Vio a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Vio a Dios. ¿Qué hizo Micaías? Vio a Dios. ¿Qué hizo Juan? Vio a Dios. ¿Y qué hizo Job? Dice, ahora te veo. ¿Y qué dice entonces después que dijo ahora te veo? Versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, eres tan santo, eres tan sublime, eres tan justo, eres tan puro, eres tanto que me veo tan bajo y tan sucio, Señor, que me aborrezco a mí mismo. ¿No fue eso lo que dijo Isaías? ¿Sí o no? Mientras usted más ve a Dios, se siente más pecador. ¿Cierto o falso? ¿Estás viendo a Dios? ¿Estás viendo a Dios? Me aborrezco, dice el profeta. Si estás muy en paz contigo mismo y con tu pecado, significa que no has visto a Dios. ¿Qué significa?
que no has visto a Dios? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que en nuestra vida cristiana, vamos a ser sinceros entre tú y yo? ¿Verdad que casi siempre nos comparamos con otro que está un poco peor que nosotros? ¿Sí o no? Jesús dijo, mirad a tu hermano. ¿Así dijo Jesús? No. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Número 2, Hebreos 12:2. Puestos los ojos, el autor y consumador de la fe. ¿A quién debemos mirar? ¿A quién vieron estas gentes? A Dios. ¿Cómo se sintieron? Pecaminosos, pecadores. Pero después que vieron a Dios, después que tuvieron la visión de Dios, después que fueron perdonados por Dios, después que fueron tocados con el carbón encendido, entonces Dios le entregó una misión. Es imposible tener una visión celestial y no salir de la presencia de Dios con una misión. La razón de nuestra flojera y nuestra dejadez, la razón de la vida cristiana tan pobre que vivimos, la razón de estar existiendo dentro de la iglesia cristiana sin una misión que cumplir, sin una misión que hacer, sin el cumplimiento de un deber, significa que nos hace falta esa comunión con el trono y con el todopoderoso Dios. Es imposible tener una visión de Dios y no salir a cumplir una misión. Imposible, imposible. Es la ausencia de esta comunión con Él. Es la ausencia de esa visión de Dios lo que hace que vivamos vidas cristianas tan pobres, tan flacas, tan frágiles, tan inactivas, sin hacer nada, solo exigiendo y no dando nada. Es que no hemos tenido esa visión. Nos ha hecho falta esa comunión con el Todopoderoso, porque usted no puede tener esa visión de Dios, esa entrevista con Dios, esa relación con Dios, ese perdón divino y quedarse sin hacer nada. No puede, porque usted es lleno de la presencia de Dios y sale a cumplir su misión. ¿Se entiende o no se entiende? En griego hay dos palabras claves y con esto me queda tiempo. Con esto quiero terminar el tema de esta noche. Las palabras son pempein y apostelein. Creo que hablé algún momento de esas dos palabras. ¿Cuáles son las palabras? Pempein, apostelein. Ok, San Juan capítulo 1. Vamos rapidito. San Juan capítulo 1. Ay, queridos, si esto se entiende, mire, vamos a salir de aquí. Juan capítulo 1, versículo 6. Dice San Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre, ¿cómo dice? Enviado. Después que Isaías tiene la visión, después que Isaías es perdonado, después que se oye la voz de Dios, ¿lo envía Dios a hacer un trabajo, sí o no? Ven, te voy a enviar a ti. ¿Qué significa que Dios lo envió? Significa dos cosas. Escucha, querido, escucha. Significa que Isaías y Dios tuvieron una entrevista. Significa que Dios le habló e Isaías contestó. Significa que Dios dijo algo e Isaías preguntó. Significa que Dios preguntó algo e Isaías contestó. ¿No son así las entrevistas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi sueño era ser un médico. Y el Señor vino a mi sueño a una entrevista. Andrés, dime, Señor, quiero que sea un pastor. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Te equivocaste, yo no quiero ser pastor. ¿Y por qué tú no quieres ser pastor? Porque mamá me dice que los pastores viven de la misericordia, de la limosna y la tontería que dan los hermanos. Yo no quiero vivir la misericordia de nadie. Yo quiero ser un pastor. Andrés, pero el diezmo no es misericordia de nadie. El diezmo es mío, me pertenece a mí y de eso es que a ti se te va a pagar. No, yo no quiero vivir así. ¿Por qué tú no quieres ser un pastor? Yo quiero ser un médico, Señor, y ganar mucho dinero y darle a tu iglesia y sanar a los enfermos y ayudar a los pobres y predicar. Andrés, pero los enfermos se mueren como quiera. Bueno, y si se mueren y se pierden, ¿de qué valió sanarlos? Bueno, ¿por qué no me ayuda y le predicamos que aunque se mueran, no mueren para siempre? Oye, pero eso es lo que yo quiero. Pues ven, tiene que ser pastor. Ah, pues está bien. ¿Y aquí me tienen siendo pastor? En estos días se enfermó doña Esther. Pasamos un susto. Venimos de la iglesia.
Y me dice, ya gordo, tenemos que sacar unas copias. Digo, vamos. Y vamos a un sitio donde se sacan fotocopias. Salí con Andresito a un lugar un lugar que se llama Hastings, donde rentamos algunas películas para verla en casa. Y cuando regresamos, que la veo que viene saliendo de la tienda, viene partida de un dolor. Óigase. Digo, ¿pero qué es? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, me duele aquí. Uf, agarré a esa mujer, la metí en ese carro y salí como un loco. Llegué a la emergencia en el hospital y entramos corriendo y ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pues, adentro. Entramos como a las 10 de la noche y salimos a las 6 de la mañana. Una piedrecita que estaba pasando del riñón a la vejiga. Y eso duele, mire que eso no tiene madre. ¿Duele o no duele? ¿Duele cómo? No tiene madre. Escuche. Ahí me pasé la noche entera. La metieron en unos aparatos, le hicieron estudio de esto, le hicieron estudio de aquello. Le dije, sí. ¿Estuve solo ahí? No. Él estuvo conmigo. Al otro día en la mañana, llevé con mi esposa a la casa. ¿Estuvo Dios con nosotros? Sí. ¿Me acompañó mi Señor? Sí. Esa noche descubrí que yo no quería ser médico. Que Dios tenía razón. ¿Saben por qué? Porque yo me pasé la noche mirando el trabajo del médico que había de turno. Y dije, yo me iba a pasar la vida mía haciendo lo que ese hombre está haciendo. Ay, no. Mi vida es muy dinámica para estar encerrado en un solo lugar. Me gusta que las almas se salven. He tenido que ver a mucha gente morir. He tenido que ser el último que la gente ha visto en este mundo. Y espero en Dios que sea el primero que vean cuando Cristo venga. Yo le pregunto, ¿valió la pena entregarme al Señor? ¿Sí o no? Sé de cientos y cientos de personas que están sellados para ver a Cristo en las nubes de los cielos. El Señor tenía razón. Hubo una entrevista con Él. Acepté en la entrevista y he salido de su presencia a predicar este santo evangelio. Y he visto cientos de almas entregarse al Señor. Y anda predicando los sermones por allá mientras estoy durmiendo en mi casa. Los cassettes y los CD andan por todas partes anunciando la verdad de nuestro Dios. Mira qué cosa linda. Por favor, ¿se entiende Pempein, la entrevista? ¿Se entiende apostelein, salir con una misión? Vamos a hacerlo rapidito, que nos quedan un par de minutitos ahí, a ver si lo vemos más claramente en la Biblia. En el versículo 33 del capítulo 1 de San Juan, dice Juan el Bautista, Juan 1:33, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿De quién le estaba hablando Dios? De Jesucristo. ¿Cómo lo sabía Juan? Había tenido una entrevista con Dios. ¿Le gustaría a usted tener una entrevista con Dios? Señor, me están invitando a Tampa. Ya yo he ido 2 veces, Señor. Yo no voy para allá. Usted tiene que ir. Pero es que ya he ido 2 veces, sí, pero tiene que volver. Señor, pero que no, yo no voy para allá, yo he ido 2 veces. No, usted va para allá. Pues está bien. Llegó el mes de junio y no pude venir. Te lo dije, dice, no, usted va. Olvídese, y no estoy aquí. ¿Estoy aquí o no estoy aquí? ¿Están seguros que yo estoy aquí? Ahora, ¿ha valido la pena estudiar estos nombres de Dios? Quiero que sean sinceros conmigo, no sean ni diplomáticos ni buena gente, no, sean sinceros. ¿Ha valido la pena estudiar esto en la Biblia, sí o no? San Lucas capítulo 1, versículo 19. San Lucas capítulo 1, versículo 19. Dice el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quién era que estaba hablando? Gabriel. ¿Quién es Gabriel? El ángel. ¿Está en la presencia de quién? Yo imagino a Dios diciéndole, Gabriel, venga acá. Sí, Señor, dígame. Mire, tiene que ir a la tierra a hablar con el sacerdote Zacarías. Así, sí. Dígale que su esposa va a tener un hijo. Señor, ¿y si él no me cree? ¿Cómo que no te cree, Gabriel? Usted sabe cómo son los seres humanos, Señor.
Qué cosa linda. Bueno, Gabriel, si él no te cree, haz como tú creas que corresponde. Está bien. ¿Vino Gabriel a la tierra? ¿Habló con Zacarías? ¿Le dio el mensaje de Dios? ¿Creyó Zacarías? ¡No! Y entonces Gabriel se le calentaron las orejas. Y dijo, tú no me estás creyendo a mí. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. ¿Cómo se te ocurre no creerme? Ahora mismo te va a quedar sin hablar. Mudo hasta que el muchacho ese nazca. ¿Se quedó mudo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Era un enviado de Dios, Gabriel? ¿Sí o no? Sí. Número 3. Los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra para destruirla. ¿Quién los envió? ¿Quién los envió? Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Génesis 19, 12 y 13. Génesis capítulo 19, versículo 12 y versículo 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Y qué dice ahora? Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, nos ha enviado para destruirlo. Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Queridos, que seamos enviados de Dios y no tendremos nada que temer. Moisés fue enviado de Dios. Números, capítulo 16, versículo 28 en adelante. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Y dice Moisés, mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Quién envió a Moisés? Dios. ¿Quién te envió a ti? Asegúrate que sea Dios. Y todo el que se levante contra ti tendrá que vérsela con Dios. Gedeón lo envió Dios. A Pablo lo envió Dios. Mi pregunta, querido, ¿te gustaría tener una visión de Dios? ¿Le gustaría ser un enviado de Dios? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría ser enviado de Dios? ¿Saben que cuando usted es un enviado de Dios, hasta los demonios tiemblan cuando usted se presenta en un lugar? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Repasemos para terminar. ¿Se mostró Dios a Isaías? Sí. Dios quiere mostrarse a usted. Número 1, ¿se mostró Dios a Isaías? Sí. Cuando Dios se mostró a Isaías, ¿cómo se sintió Isaías? Pecador, pecador, pecador. ¿Verdad que todos nosotros somos pecadores? ¿Sí o no? Y cuando se sintió pecador, ¿qué hizo el serafín? Tomó unas brasas ardientes con una tenaza y fue y tocó la boca del profeta. Y el serafín le dijo, ahora esto tocó tus labios y eres limpio de pecado. Y después de eso, entonces, ¿quién habló? Habló Dios. Qué cosa linda. Esta es una buena noche para tú decirle a Dios, Señor, me rindo a ti, pecador como soy.
Esta noche yo quisiera hacer un llamado solo a los que se sientan pecadores, pero de corazón, de corazón. Este profeta de Dios, hijo de los sacerdotes, de la familia real, persona importante, hombre dedicado a Dios, cuando tuvo la visión de Dios se sintió pecador. Y el ángel aceptó la confesión de pecaminosidad de Isaías al punto que tomó las brasas y fue y lo tocó. Si no hubiera sido pecador, le dice, no querido, tú no tienes ese problema, pero sí lo era. Tocó sus labios y entonces Dios le habló. Escucha, cada noche te voy a hacer mover del asiento, porque esto lo tendrás que recordar, que Dios está pendiente de ti. Si cuando Wilman cante, de corazón, tú quieres vivir esa experiencia que vivió el profeta, de aceptar la visión celestial, aceptar que el serafín te toque los labios con el carbón encendido para cumplir la misión de Dios, tú te vas a mover y vas a venir con nosotros al frente para orar. Yo no sé quién eres, no sé de dónde vienes, pero una cosa sé quién me envió aquí para hablarte a ti. Y me llamó el Señor Yahvé de los ejércitos, para que tú y Él entren en una buena y nueva relación. Mientras Wilman canta, por favor, si quiere que esa sea tu experiencia, ven conmigo y terminemos esta noche con una oración. Padre, hoy vengo a ti con el corazón vacío y el alma humillada, para que me tomes, oh Señor, y hagas en mí tu morada. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda